Hey, shalom, shalom, paz. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha, Raha, Kodash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor Él mismo estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y voy a hacer un tránsito, como siempre digo, para aprovechar el tiempo. Voy camino a mi trabajo y acaba de caer un tormentón. Las calles están desbordándose, pero hey, es hermoso, man. La lluvia es algo bien bonito. Personalmente es algo que me inspira. Y hey, sabemos que el espíritu de Yahweh Shai es comparado al agua, ok. Y pues estando la lluvia, ahorita más que nunca tengo que estar bien atento al volante, lo que está pasando a mi alrededor, las calles a las cuales me voy a meter. Pero hace rato estaba leyendo el libro de Hebreos y me puse a meditar algunas cosas y me recordé de esa escritura que siempre parafraseo o saco a relucir. Una de mis favoritas escrituras escritas en el libro de Filipenses, hablando de que el Señor es quien produce en nosotros el querer como el hacer, ok. Y principalmente esa escritura está inclinada a la elección, a aquellos que el Señor nos ha dado el Espíritu para hacer su buena voluntad, para que dentro de nosotros nazca ese deseo y ese temor por obedecerle, por hacer lo que sabemos que es bueno. ¿Y qué es bueno? Pues tenemos más de 500 mandamientos que nos enseñan la mente del Señor. Tenemos muchos consejos escritos en el libro de Proverbios, escritos en el libro de Eclesiástico, Sabiduría de Salomón, Eclesiastés, el libro de Salmos, que nos enseñan las cosas que al Señor le agradan, sin sumar la historia de nuestra nación, de cuándo el Señor es que se agradaba de la nación y cuándo es que el Señor se enojaba con la nación, ok. Pero el punto de esta lección, a lo que me inspiró, es que meditando en esa escritura de que el Señor es el que nos da el querer como el hacer, pensé, pues esta escritura también le aplica a Esaú Edom y también a las demás naciones, pero especialmente a Esaú Edom, que el Señor lo ha llamado su espada, que el Señor lo ha llamado su báculo de furor, ok, su vara de castigo que usa contra nuestro pueblo cuando pecamos contra Él. El Señor es el que da los espíritus, el que produce el deseo, ya sea bueno o ya sea malo. Y de hecho eso es algo que leí en Hebreos. No recuerdo si estaba en el capítulo 2 o capítulo 3. Creo que estaba en el 3. Pero decía que el Señor
Básicamente Él tenía su mano en todo. Él produce lo bueno y lo malo. ¿Ok? Así que al final del día, el que se lleva el crédito de nuestro temor de ser destruidos o de sufrir en las manos de el diablo o Satanás, que es una raza de gente, el autoproclamado hombre blanco, el que se lleva el crédito, el que nos da terror, inclusive más que las manos de este diablo, es Yahweh Ba'ashim Haboshai, porque en Él está la decisión de que nos pase lo que nos pasa en nuestras vidas. Y eso me hizo también meditar en Yahweh Shai. Dice la escritura que el Señor le dio una posición más baja que la de los ángeles, cuando Yahweh Shai es el propio Hijo de Dios del Altísimo. Pero dice que en Hebreos que el Señor le dio la misma posición, o lo hizo pasar también por la misma experiencia humana por la cual muchos hijos también los hizo pasar. Porque vivir en estos cuerpos mortales que compartimos con las naciones, con los paganos, esta debilidad de la carne, no es algo eterno para nosotros. Esto solamente es una condición temporal. Es lo que Pablo estaba diciendo en la carta a los Hebreos, que Yahweh Shai, Él fue bajado a esta condición para probarlo, para enseñar que se puede vivir en esta carne con el temor y sumisión al Padre Yahweh. Ahora, nosotros no tenemos la porción del Espíritu que Yahweh Shai tuvo, y lo reconocemos, y Él merece gloria y honra porque el Padre lo amó. Tanto así que, como está escrito igual en Hebreos, ¿a qué otro ángel, a qué otro espíritu se le fue dicho, hoy tú eres mi hijo? A nadie más se le dio ese don, ese regalo de un espíritu tan conectado al Padre. Pero Yahweh Shai vino a enseñarnos cómo conectarnos al Padre. Y sé que a lo mejor el tema parece que ya ando por todos lados. Pero al fin del día, así son los en tránsitos. Son completamente en el Espíritu, no hay nada preparado. Todo fluye. Pero sí, eso era la reflexión. De que el Señor es realmente el que controla todo espíritu. Está escrito en Eclesiástico, si no me equivoco, capítulo 33 o 32, pero creo que es el 33, que dice que toda la creación del Señor está hecho en dualidad. Una cosa frente a la otra. Lo bueno enfrente de lo malo. La luz enfrente de la oscuridad. La vida enfrente de la muerte. Entonces, al igual que a nosotros se nos es dado un espíritu para hacer lo que es justo y agradable delante del Padre, a este diablo se le ha dado también el espíritu para hacer el contrapeso de los justos. Porque sin obscuridad no hay luz. A cierto grado, si no hay imperfección, la perfección no luce, no brilla la perfección. Tiene que haber un balance. Para saber lo que es bueno, tiene que existir lo que es malo.
Ya soltó aquí la lluvia. Pero vamos a esperar en Yahweh para Shai que llegue seguro a mi trabajo. Vamos a ir con calma. Pero sí, man, es Yahweh Shai quien se lleva el crédito de todo. Por eso Yahweh Shai le dijo a Pilatos cuando él, como decimos aquí, los isacaritas, los mexicanos, se quiso llenar el hocico de orgullo diciendo, hey, ¿no sabes que yo tengo el poder para matarte si yo quiero? ¿Y qué es lo que Yahweh Shai dijo? No, man, tú no tienes ni un poder sobre mí, man, tú no tienes nada. Es más, si yo voy a ser crucificado básicamente, porque como que Pilato le quiso decir a Yahweh Shai, hey, si yo digo que no te crucifiquen, no te crucifican, pero si yo digo que sí, hey, tú vas a morir. Pero Yahweh Shai le dijo, no, yo voy a ir a la cruz porque estoy entregando mi vida en sacrificio y obediencia al Padre Yahweh en su misión. Porque inclusive Yahweh Shai, si no me equivoco, le dijo, hey, ¿no sabes que yo puedo llamar a una legión de ángeles? Que una legión creo que es 1,000,000. Si algún hermano sabe exactamente cuánto es una legión. Pero digamos que el Señor puede llamar a 100 ángeles, a 1000. Pero el Señor nada más ocupa o ni siquiera ocupaba un ángel, para decirlo así, man. Pero hay que decir, el Señor pudo haber llamado a un ángel, a Miguel, el comandante en guerra de Yahweh como ángel, y entre él y Yahweh Shai completamente hubieran podido dominar y conquistar al entero mundo, man. Ahora sabemos que al Señor le gusta la guerra. Es un estratega militar por excelencia. Él inventó el arte de la guerra. Creo que está este libro de este vato llamado Shin Tzu, o no sé cómo se llama. Sinceramente nunca lo he leído. He escuchado de él, he escuchado que hermanos lo citan. Pues el vato que escribió el libro del arte de la guerra, el que le dio esa sabiduría fue Yahweh Ba'ashin Yahweh Shai. En el libro de sabiduría de Salomón nos dice que el Señor derramó su sabiduría, de él viene la sabiduría en todas las cosas. El Señor programó, aprovechando que está lloviendo, los ciclos de la naturaleza. El Señor diseñó la perfección, el diseño inteligente de la naturaleza, el ciclo de la lluvia, el ciclo de las plantas, el ciclo del oxígeno. Nosotros respiramos lo que las plantas sueltan y las plantas respiran lo que nosotros soltamos. Es un ciclo perfecto. Todo está en perfección. Los animales actúan en perfección. Pero Esaú, siendo orgulloso, dicho por palabras de Noah Harari, este diablo que es uno de los personajes de inteligencia artificial o de la era digital, él habla de que hay que hackear a la naturaleza. Podemos hacerlo mejor que un creador. Nuestra nube, que es básicamente la Big Data, es mejor que lo que el creador hizo, man. Pinche blasfemo, man. Pero regresando al punto principal de esta lección, el libro de Segunda de Tesalonicenses nos dice
que el Señor iba a enviar un espíritu engañador. Y ese espíritu engañador es el espíritu del diablo y Satanás, la serpiente antigua, aquel al que el Señor Yahawashi le dijo a los israelitas: ustedes son hijos de su padre el diablo, quien es mentiroso desde el principio, que no existe verdad dentro de él, que él fue programado para ser asesino. Eso conecta con Isaías capítulo 10. El báculo del enojo del Señor es un instrumento que el Señor creó para traer la muerte y castigo a los habitantes de la tierra. El Señor lo bautizó. Ahora, pues sí, bautizar significa sumergir, pero aquí en Izacarlandia, aquí en la tierra de México, bautizar a veces lo utilizamos para decir, poner un apodo. Oh, yo te bautizo como el X persona, un apodo. Yo te bautizo como el tal, poner un nombre. Pues el Señor apodó, le dio el título, le dio el nombre, el Sham, la fama, el propósito, el oikomene a Esaú Edom de ser llamado el caballo rojo, el caballo que quita la paz de la faz de la tierra, el que trae guerra, el que trae muerte, el que hace que las naciones beban de su vino, se enloquezcan y se maten unos a otros por sus hechicerías. También fue llamado o bautizado y aplica. Fue bautizado con el espíritu del caballo amarillento, pálido, aquel que a donde va la muerte y el Hades lo persigue. La muerte lo sigue. Donde él pone su pie, todo se pudre, todo se echa a perder. Y las naciones están empezando a hartarse de esto. Las naciones están empezando a odiar este espíritu. De un momento, hermanos, tengo que ponerme aquí trucha. Como menciono, andamos aquí en medio de la lluvia, pero hey, hasta yo estoy siendo edificado. Siempre terminamos nosotros mismos siendo edificados. Esa es parte de por qué el Señor nos mandó a alimentar a las ovejas, para mantenernos ocupados en las cosas del Espíritu. No creas que el Señor nos mandó a estar haciendo esto nomás porque pues no tienen nada que hacer. Vayan y compartan el Evangelio nomás porque no sé qué decirles qué hacer, para que no anden de huevones. Vayan y compartan el Evangelio. No, man. La Escritura dice que la fe viene por el oír, por meditar en la palabra del Señor. ¿Ok? Esto nos beneficia. Ya casi voy a llegar a mi trabajo. Pero yo creo que el tema salió. Nomás estoy esperando dar una pequeña curva. Como estoy aquí en una avenida transitada, no puedo tomar el celular y simplemente detener el video. Pero
a llegar. Selah, aquí, hermanos. Pero sí, man, hey, es bonito. Refresca nuestro espíritu como la lluvia, man. Meditar en las palabras del Señor, leer la Biblia, es un refresco para el alma. Sabiduría, como dice, es medicina para los huesos, porque nos hace comprender la existencia, nos hace, nos desestresa, man. La verdad es que tenemos odio por Esaú, por el autoproclamado hombre blanco. Justificado por la Biblia, pero tampoco es bueno para nuestro espíritu amargarnos. ¿Qué dice la Escritura? No dejes que nazca en ti raíz de amargura. Y luego habla de que nadie sea como Esaú. Porque Esaú era un llorón, un mentiroso, un manipulador, un amargado. Y a veces eso te puede suceder si es que no te ubicas. Como otra vez, dicho esa carita, cuando alguien anda perdido, se le suele decir, ubícate, mijo. Acá estás, man, ubíquese. Acuérdate que el Señor está en control de todo. Acuérdate que Esaú mismo, el mismo Satanás y el diablo, hasta aún él no hace absolutamente nada si el Señor no se lo permite. Ni Satanás, el ángel, Satanás, el que se mueve en la cuarta dimensión, el padre espiritual de Esaú, nuestro padre espiritual, aparte de Yahweh, es Yahawashi. Él es nuestra parte, Él es nuestro camino, Él es nuestro guía. Y digamos que Satanás es el ángel, es la contraparte de Yahawashi. Entonces, Satanás tiene una posición importante en todo esto. Satanás, el ángel, juega una posición pesada, tiene un papel muy importante en toda esta película. Ahora, nada personal. Ahorita no está en mi equipo Satanás, pero también poniéndolo todo en su perspectiva, sabemos que anda chambeando. Anda chambeando el viejo, el viejón. Déjalo hacer su chamba, man. Él no te va a obedecer a ti, a tu estrés. Y ay, qué injusto, Satanás. No, man, él va a hacer lo que Yahawashi le diga que haga. Y eso es bien importante. Si es que también nos toca ser mártires. Entender que, man, hasta lo que se ve feo y no, ¿por qué? Es Satanás que me tiene aquí. Quiere cortar mi cuello. No, man. Tenemos que tener la actitud de Yahawashi. Si están a punto de decapitarme, de fusilarme, o lo que sea, por guardar mi integridad, es porque Yahweh, Bahashem Yahawashi, lo quiso así. Y el Señor dijo que no va a poner nada en su elección que no pueda soportar. Y si eres parte de la elección, tú vas a aceptar eso. Porque hay historias como los hermanos macabeos que literalmente les despellejaron el cuero cabelludo. Literalmente les cortaron la lengua, las manos. A Eleazar, que ahora estaba meditando en él en la mañana. Tengo una lección ahí. Esperando para hablar de su integridad.
Eleazar le molieron la cara a chingazos, man. Literal, Eleazar, un anciano respetuoso, honorable dentro de nuestros antepasados, que merece honor ese anciano. Él prefirió que le molieran la cara a chingazos con un guante de picos, como está escrito, a comer puerco. Él prefirió no ser una piedra de tropiezo para los más jóvenes y prefirió morir molido a chingazos por mantener su integridad. ¿Y tú por qué crees que lo hizo? Porque el Señor le dio el querer como el hacer. Igual, estos griegos que agarraron a Eleazar, el Señor le dio el querer como el hacer de molerle la cara a chingazos. ¿Para qué? Para probar la fe de ese anciano. ¿Ves? Al final, cómo todo se reduce a la voluntad de Yahweh Shai, man. Al final no somos tan importantes, que sí somos importantes ante los ojos del Señor. Pero me refiero a que no somos tan importantes como que la creación gira alrededor de nosotros. No, man. Nosotros solamente somos un personaje, un actor más de esta gran película. Realmente esta película, el personaje principal es Yahweh el Padre, y el segundo principal, el personaje principal de esta película es su hijo Yahawashi. Y Yahawashi, aún él siendo el personaje principal de la película que el Padre escogió e hizo, hasta él tuvo que morir y ser torturado y sufrir. Y en el libro de Hebreos nos dice eso, que él tuvo que sufrir para demostrar que, ese es mi campeón. Yahweh es un hombre de guerra, man. Yahweh es severo. A veces nosotros tenemos esa valentía, ese espíritu, y ojalá que el Señor no nos la quite, de decir, pues por el Señor, pues muero en la raya. A mí me vale madres, man. Prefiero que morir antes que desobedecer al Señor. Y cuando tú miras a personajes en películas, en series con ese espíritu, a todo mundo le gusta. A todo mundo le gusta un personaje que está dispuesto a perder su vida por la causa. Emociona ver un personaje así. Y pues también así es en la vida real, man. Pero con eso, hermanos, ya llegué. Que llegué seguro. Todo en orden. Hasta la próxima. Shalom.